Haré una breve síntesis de su currículum o trayectoria del doctor Cobo. Antes que nada, agradecer que estén aquí con nosotros el día de hoy para esta conferencia. Como sabemos, estamos en una situación muy curiosa. La SEP suspendió clases, entonces hay ahí como en el aire una suerte de contingencia rara, pero en fin, también de alguna manera se ve reflejado en, el, en la asistencia del día de hoy. Disculpas en ese sentido, aunque ahí van llegando poco a poco más estudiantes para poder escuchar al doctor Cobo. Esta presentación es de alguna manera propiciada desde el Departamento de Ciencias de la Comunicación y la División de Ciencias de Comunicación y Diseño, con la idea de problematizar uno de nuestros campos más importantes, que es la generación de conocimiento en la actualidad, vista desde la comunicación, el diseño y los sistemas de la información. De alguna forma u otra, el doctor Cristóbal Cobo ha navegado sobre esas trayectorias de distinta forma, de ahí que venga como anillo al dedo su presentación del día de hoy. Rápidamente, el doctor Cobo es doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene una carrera muy importante académica en términos de aprendizaje y nuevas tecnologías, comunicación y también divulgación científica. Él operó de manera importante la comunicación en Flaxo, pero además estuvo al frente de proyectos de evaluación educativa. Por ejemplo, el doctor Cobo evaluó Enciclomedia, nada más y nada menos. Después de 4 años en Flaxo se va pasando por distintas universidades en términos docentes de nuestro país, por el TEC, por la Universidad de Colima, la Universidad Nacional Autónoma de México. Se va a la Universidad de Oxford como investigador asociado, invitado. Ahí trabaja 4 años de manera muy importante, liderando proyectos de investigación en estos, llamémosles, temas que tienen que ver con cognición, aprendizaje y comunicación. Después de esa estancia importante en Oxford, aunque él sigue estando asociado a la Universidad de Oxford, emprende un nuevo reto, ahora dirigiendo la Fundación Ceibal en Uruguay. Fíjense que es de los pocos académicos que pueden decir que dejó Oxford para irse a otros retos, porque él no le ofrecieron seguir en Oxford por más tiempo, y ahora decidió irse a Uruguay a evaluar también una serie de proyectos sumamente interesantes en relación con la comunicación y la educación. Sin más preámbulo, a reserva de que le doy la palabra al doctor Cobo para que por favor nos presente su conferencia del día de hoy. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy encantado de estar aquí. Volver a México siempre es volver a casa, y aquí especialmente a esta casa de estudios donde tengo muchos amigos, y es un placer volver por estos circuitos. Supongo que la bienvenida y el clima fue para sentirme como en Inglaterra, sentirme como en casa, porque la verdad es que es un clima que me recuerda más esas latitudes que los recuerdos que yo tenía de la temperatura acá en Ciudad de México. La conferencia que voy a presentar hoy es parte de un libro que pronto se va a publicar, y es un zoom a una de las temáticas que trabajo,
que guarda relación con cambios bastante recientes en los que hemos estado viendo el desarrollo de las tecnologías hacia algo que se llama máquinas que aprenden y aprendizaje profundo, Learning Machine and Deep Learning, que están planteando preguntas sumamente interesantes al mundo de la empleabilidad, al mundo del trabajo, al perfil de los profesionales del siglo XXI y por ende, creo yo, y esto no, me parece que no ha sido suficientemente trabajado, al mundo de la educación. Las tecnologías están generando una revolución que no termina de estar presente en la discusión académica aún con la fuerza que creo que debiese estar, no tengo dudas que lo va a estar, y yo quisiera escapar de los tecno-utopismos y de los tecno-apocalípticos, pensando en Eco, que falleció hace poco tiempo, y tratar de deambular entre estas dos aguas, que es como la tentación a veces, ¿no? Es casarse entre unos y otros. Y por eso he planteado esto. Learning Machine es todo este desarrollo de tecnologías, de algoritmos que desarrollan habilidades para poder, no habilidades, pero funcionalidades para poder aprender. Voy a dar un montón de ejemplos de esto que me parece que son, que vale la pena ver y mirarlos, en este caso, no desde solamente una mirada tecnodesarrollista, sino que pensarlos y pensarnos en qué medida esto podría plantear preguntas de una dimensión distinta o no al contexto de la educación. Y para eso he decidido organizar esta presentación en 3 grandes ejes. El primero es pensar en el tema de los límites. Me parece que los límites de nuestra relación con tecnología están siendo profundamente provocados por estas transformaciones. ¿Cuánta tecnología es mucha tecnología? ¿Cuánta conectividad de exposición al día es mucha conectividad? El segundo tiene que ver con el tema de las TICs, las tecnologías de información y comunicación, que han sido profundamente discutidas en los últimos 20 años, pero especialmente después de la irrupción de Internet, que no son más de 8.000 días, como ustedes saben. ¿Cuánto de este boom, de esta burbuja que hay sobre las TICs es relevante? ¿Y cuánto de esto me parece que habrá que pensarlo desde perspectivas distintas? En Inglaterra, por ejemplo, se decidió que los programas escolares ya no tenían que ser más sobre TICs, porque se decidió que lo de las TICs es algo simplón, es algo facilón, que no necesita estudiarse. Generó un gran profundo debate. Y quisiera yo enfocarme en la tercera y última parte de la presentación en términos de cuáles son las innovaciones pendientes que a lo mejor no tienen tanto que ver con la tecnología como tal, sino que con los cambios culturales, institucionales y por supuesto las políticas que rigen esto desde la perspectiva de cómo afrontarnos a estas transformaciones y a estas transiciones y qué posturas tener. Entonces, si les parece, vamos a arrancar con esta imagen. Es una imagen que a lo mejor algunos de ustedes vieron. Es una imagen de un nuboso amanecer en Beijing, donde había profundos problemas, todavía hay por supuesto, de polución, donde no se veía el cielo, y entonces alguien por ahí decidió que era buena idea no privar a la gente de la posibilidad de ver el amanecer a través de una pantalla digital, y algo se logra ver de estas personas que van a ver el amanecer ya no en 360 grados, sino que solamente en 2 dimensiones. Yo creo que ese sol de la pantalla es tan cálido como el sol de hoy día aquí en Ciudad de México. A ver. Y quizás otra frase para arrancar que me parece que puede un poco rayar la cancha es esta frase de Amara, que es científico del Instituto del Futuro, y que plantea que nosotros tendemos a sobreestimar el impacto de las tecnologías a corto plazo y a subestimar el impacto de las tecnologías a largo plazo. Aparece una nueva tecnología, aparece Google Glass y se genera toda una burbuja de especulaciones, y a veces es difícil leer entre líneas para entender cuáles son los cambios de orden más social que estos pueden generar. Por ejemplo, el teléfono. Cuando aparece el teléfono, surgió esta idea de que las oficinas desaparecían, se habló mucho del teletrabajo, se acordarán ustedes, y se generó toda una expectativa de
del cambio de la conceptualización del espacio y el tiempo, que era el trabajo de Castells, ¿no? El espacio de los flujos, empezó a hablar él. Y había una enorme expectativa en el corto plazo de estas transformaciones. Pero empezamos a ver ahora, a 10, 15 años de la explosión de la tecnología móvil, que empiezan a aparecer elementos que no sé si son más interesantes, pero son igualmente interesantes. Por ejemplo, el componente de la desintermediación y la reintermediación. Suena un poco de trabalengua. Voy a dar algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, que la principal compañía de taxis del mundo no tiene ni un solo taxi. Tenemos que la principal compañía de hospedaje no cuenta con ningún solo hotel. Se alcanza a ver ahí el logo a qué me refiero, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que la principal compañía de telefonía no ofrece teléfonos y la misma historia, el principal vendedor de productos no cuenta con inventarios. El principal medio no genera contenidos y la principal productora de películas no ofrece películas en los cines. Y esto, obviamente que hay muchas dimensiones a través de las cuales mirarlas, pero a mí me parece esta idea de la desintermediación del conocimiento, desintermediación de los mecanismos de generación, tránsito y consumo, es algo que trasciende no solamente a estas instancias, sino que las universidades ciertamente están cierto parte de la desintermediación. Y podríamos poner a muchos en otros, los bancos, los medios de comunicación, en fin. Entonces, hoy día, a mediano plazo, empezamos a ver que el impacto de la telefonía móvil, de la portabilidad de los contenidos, del consumo de contenidos 7/24, está haciendo y está generando transformaciones bastante más profundas que solamente la redefinición de los espacios y la redefinición de esto de poder trabajar desde la comodidad del hogar, como se planteaba en el boom de la telepresencia. Quiero mostrar un pequeño video de una mirada quizás un poco más crítica a esto. Es un video japonés, artístico, pero me parece, luego discutiremos en qué medida esto es representativo solamente de la sociedad japonesa o en alguna medida se cruza con nuestra realidad. Vamos a dejar hasta aquí. Si se fijan, todos tienen el cuello inclinado, que es una nueva enfermedad que se llama text neck, y tiene varias otras patologías como el miedo a perderse algo, que en inglés se llama fear of missing out. En fin, habla de esta idea de la sobreconexión y la redefinición de nuestras interacciones con otros. Y esto me lleva a plantearles algo que creo que vale la pena reflexionar, que es, en una sociedad hiperconectada, la posibilidad de desconectarse se convierte en un lujo. Parece una contradicción, pero en una era donde
estamos inundados de información. La posibilidad de autorregular y decir, estos espacios no van a estar inundados por tecnología, van a ser espacios de conversación, de exploración, espacios de intercambio ajenos o no contaminados por tecnología, puede ser un plus, puede ser una nueva habilidad digital el poder decir un paso al lado. Igor Calzada y yo trabajamos en una publicación científica que se llamaba Unplugging, haciendo una profunda crítica a este boom del Smart City que plantea que las ciudades son mejores solamente porque tienen más tecnología, y nos preguntamos en qué medida las Smart City están dirigidas por la mejora de la calidad de las personas y no por la oferta de nuevas tecnologías de los proveedores de nuevos dispositivos y nuevos sensores. Entonces hay una tensión aquí, y me parece que esta idea de usar la tecnología de una manera inteligente, pero sin olvidar que mucha tecnología genera una descomposición de la calidad de las comunicaciones, de la capacidad de atención, de intercambio, me parece que puede generar una visión parcial, ¿no? Entonces yo creo que esta idea del unplugging surge como una reacción a esta tecno-euforia de que las sociedades son más avanzadas solamente porque tienen más tecnología y no tanto por cómo utilizar la tecnología. Se fijan, aquí hay una discusión o una propuesta de transitar de una brecha digital de primer orden de conectividad a una brecha digital de segundo orden que tiene que ver con la calidad de la manera en que utilizamos la tecnología. Vamos a ver otro video.
Cuando empezamos a ver el tipo de dispositivos con los que nos comunicamos, el tipo de apps que utilizamos para la interacción, el tipo de navegadores y buscadores que utilizamos para el consumo e intercambio de información, no queda tan claro en qué nivel esa masificación ha desaparecido y ha transitado hacia la personalización, ¿no? En qué medida esto genera, estas nuevas tecnologías amplifican las capacidades y no generan ciertos niveles de dependencia y limitación. Y aquí existe una amplia literatura que a mí me gusta llamar la escuela de Frankfurt digital, es decir, recuperar la escuela crítica de la comunicación ahora desde una perspectiva distinta. Y aquí encontramos a visiones como, por ejemplo, la de Morozov, que les recomiendo mucho este trabajo, To Save Everything Click Here, donde plantea un concepto interesante. Él habla del solucionismo. El solucionismo es esta idea de todo problema social, político, económico, medioambiental tiene una solución tecnológica. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es encontrar la tecnología correcta para poder resolver las problemáticas que tenemos, ¿no? Entonces hay una suerte como de transición del Vaticano a Silicon Valley, que es donde está la meca de todas las soluciones y la fuente de todas las esperanzas para resolver los problemas, ¿no? Está este trabajo también de Shirley Turkle, profesora del MIT, donde el libro anterior a este hablaba de las posibilidades de Internet en términos de esta generación digital, los millennials y todo eso, y luego empezó a hacer una lectura bastante más crítica y en qué medida esta idea de estar conectados y en compañía con otros no es nuevas formas de soledad y cómo en qué medida esto afecta la comunicación entre las personas. Un trabajo interesante aquí, un complementario, es este trabajo de Andrew King que dice Internet no es la respuesta. Y si mis amigos no, están hablando por teléfono, no importa. Bueno, lo que plantea King es que a pesar de este discurso de la descentralización y de la destrucción de las jerarquías, la verdad es que cuando empezamos a ver quiénes son las entidades que producen, transmiten y dan plataforma a los contenidos, la verdad es que son muy pocas empresas. Y las tomadoras de decisión de esas empresas son muy pocas personas. Entonces los grandes tráficos de este Internet descentralizado, que habría posibilidades, que daba derechos a todos y oportunidades con esta promesa de la primavera árabe, cuando empezamos a ver en detalle quiénes están detrás, es un grupo muy pequeñito, es un oligopolio muy pequeño que tiene una enorme influencia sobre nuestros consumos de la vida cotidiana. Y esto ha generado narrativas muy interesantes, miradas críticas sobre esta sobreabundancia de información y cómo esto afecta a nuestra vida cotidiana. Este me parece que es un ejemplo súper interesante a quienes no lo conozcan para hacer una mirada más en detalle, mostrar aquí un pequeño tráiler que se llama Black Mirror, que muestra cuál es nuestro nivel de dependencia, no tanto con la tecnología de hoy día, pero de un futuro bastante inmediato, es decir, a unos pocos años más. Dark trilogy of twisted tales from Charlie Brooker. Black Mirror starts December 4th on 4. Es una mirada bastante dark, pero es una crítica bastante interesante a muchos de los procesos de sobreexposición tecnológica que tenemos hoy día. Se los recomiendo mucho a quienes no lo hayan utilizado. Y si me permiten, ahora vamos a transitar un poco desde este panóptico abierto sobre la experiencia digital y acercarlo a uno de los temas que yo trabajo más de manera más cotidiana, que tiene que ver con la tecnología en la educación. Larry Cuban, profesor de Stanford, escribió hace muchos años este libro que se llamaba Sobrevendidas y subutilizadas, haciendo referencia, ustedes ya saben qué, a las tecnologías en las escuelas, planteando que había un boom de que las tecnologías iban a salvar a la educación y que quedaron en eso, en la expectativa de que las tecnologías se iban a salvar a la educación. Otras miradas críticas interesantes que tomó mucha visibilidad es Nicholas Carr con su libro
primero con su artículo ¿En qué medida Google nos hace más estúpidos? Y luego saca este libro sobre superficiales, donde plantea que nuestros mapas mentales están profundamente mermados y limitados a búsquedas de información muy básicas. Por ahí dicen en broma que el mejor lugar donde uno puede esconder algo en Internet es después del resultado de búsqueda número 10 de Google, porque nunca nadie llega ahí. Y el trabajo de Carr generó cierto interés y discusión. Y hay otro académico que trabaja en estos temas que les recomiendo mucho. Es un crítico que lleva muchos años trabajando en esta visión distópica de tecnología y educación, que se llama Neil Selvin, y que publica hace muy poco esta idea de Distrusting Technology, que es a pesar del boom de la tecnología, cómo iba a cambiar y las altísimas expectativas de cómo la tecnología iba a cambiar las escuelas, y lo plantea un futuro. Pero en este país, por ejemplo, hubo un fuerte programa de entregar 5 millones de tablets a los niños y las escuelas del país. ¿En qué medida hay una tensión entre esa expectativa, esta tecnoutopía, y la realidad, y en qué medida esto mejora los procesos de aprendizaje? El año pasado se publicó un trabajo que yo creo que una de las cosas más interesantes que hemos visto en los últimos años sobre este tema. Se llama, como pueden ver en pantalla, es un trabajo de la OCDE, que muestra cómo de manera sistemática en países desarrollados y en países en vía de desarrollo, cómo no hay correlaciones entre la incorporación de tecnología en el aula y la calidad de los desempeños en pruebas estandarizadas. Entonces no es un tema de que porque a algunos países les falta tecnología no tienen mejor desempeño, sino que es mucho más complejo que eso. Los resultados que muestra esta investigación es a mucho uso de tecnología, peores resultados. Y entonces ni poca tecnología ayuda ni mucha tecnología. Entonces es una curva intermedia, es una campana de Gauss que está en una área bien compleja, porque a los docentes es bien difícil decirles, utiliza, como dice este reporte, la tecnología de manera moderada. ¿Cuánto es moderado? Hay una autorregulación, hay una madurez digital detrás bien interesante, que va bien en contraste con estas políticas que plantean que con tecnología va a haber inclusión, y al resolver la primera brecha digital se van a resolver los otros tipos de brechas. Ahora vamos a ver con cuánta tecnología alcanza. ¿En qué medida las TIC han sido las facilitadoras de esto? A ver. No sé si está acabando la batería o... Yo criticando la tecnología y ahora estoy pagando las consecuencias. No sé qué pasó. Bueno, aquí hay un currículum cualquiera, un ejemplo cualquiera, de algo que hoy día es una mala práctica. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes lo hace, ¿no? Pero poner en un currículum que uno tiene dominio de Office, Word, Outlook y Excel ya no es un plus, ya no es un valor agregado. Es el mínimo del común denominador para, por lo menos, los estudiantes universitarios, ¿no? Antes lo era, por supuesto, en los 80 era un plus. Yo tengo dominio sobre este tipo de herramientas. Pero hoy día lo dejó de ser. ¿En qué medida las habilidades digitales van evolucionando? ¿Evolucionan a la misma velocidad los cambios tecnológicos? ¿Evolucionan a la velocidad los cambios de las instituciones educativas? Hay una tensión ahí, hay una disparidad de tiempos que me parece que vale la pena poder reflexionar. Aquí voy a necesitar que mi amigo le ponga play al video. Por favor. Perfecto. Lo que van a ver ustedes aquí, gracias, es una cosa bien curiosa que salió hace pocas semanas en la prensa. Es una impresora, no solamente una impresora 3D, sino que es una impresora de piel. Es una impresora que nos permite construir órganos. En ese minuto, aquí en pantalla, están construyendo una oreja. Si usted, señor, señora, no le gusta su oreja, mándela a nuestro cibercafé y le imprimimos una oreja. Lo digo un poco en broma, obviamente. Esto va a convertirse en una estupenda solución para gente que tiene problemas físicos complejos. Pero detrás de este boom tecnológico científico hay una cosa que se empieza a llamar la industria 4.0. Ya ven que al boom tecnológico le encanta ponerle prefijos y sufijos y complementos. Esta idea del Smart Industry es esta idea de combinar una nueva manera de producir, mucho más personalizada, esto que en inglés se llama el do it yourself, que se puede construir a bajos volúmenes, hiperlocalizado y con una fuerte conexión con el Internet de las cosas.
¿no? Big Data y Internet de las Cosas son diálogos que me parece que hay que tener a la hora de pensar en estos nuevos tipos de producción, ¿no? Entonces esto permite resolver muchos problemas de transporte. Internet ya no solamente resuelve temas de servicios, sino que podría transitar a acercar muchas brechas en términos de acceso a productos. Sin duda que hay posibilidades detrás de esto y hay buenas noticias, pero esto también va a generar un boom especulativo importante. Quiero mostrar aquí un video de una empresa que se llama Boston Dynamics. Este prototipo salió hace 2 semanas. Hay gente del MIT trabajando sobre esto. Este robot se llama Atlas. Vamos a ver un pedacito del video. Que un Terminator, ¿no? O sea, este temor de que las máquinas se van a mover sobre las personas. Y hay muchas maneras de leer esto, ¿no? Esto puede llegar a ser muy benéfico en términos de tener dispositivos que puedan rescatar personas en zonas de derrumbes, por ejemplo, o de apoyar zonas remotas, y va a ser terrible el día que esto pueda utilizarse para otros fines. Ahora, hasta aquí, esto sería un poco más de la revolución industrial, porque no es otra cosa que la optimización de las capacidades de fuerza física, ¿no? Esto surge, entre otras cosas, porque después del boom de China, el recurso de la mano de obra dejó de ser un recurso barato, ¿no? La entrada fuerte del capitalismo en China hizo que la mano de obra rápidamente tuviera un incremento y dejó de ser tan rentable como lo fue hace 10 años tener una serie de personas produciendo a bajo costo. Entonces había una profunda necesidad en poco tiempo de avanzar hacia la reducción de costes y optimización. Pero esta tiene hay una capa que me parece mucho más interesante, y es la que yo planteé al principio, que es la que tiene que ver con el conocimiento. Hay una investigación publicada en el 2013 por Osborne, un par de científicos de la Universidad Oxford, donde hicieron un trabajo de construir un algoritmo que aprende para identificar las capacidades de los desarrollos tecnológicos que hoy día existen y cruzar esto con el tipo de actividades que se requieren de los profesionales hoy día. Y entonces hicieron un cruce.
Usaron una base de datos de 700 profesiones en Estados Unidos con las capacidades de los desarrollos tecnológicos, algunos de los que he mostrado y otros de los que voy a mostrar. Y la conclusión fue bien interesante, porque la conclusión fue que casi el 50% de estas actividades, y no estamos hablando solamente de actividades de baja producción cognitiva, sino que también de estas que implica estos trabajadores del conocimiento, pueden llegar a ser en corto plazo, creo que no sé si es al 2030, reemplazadas por máquinas. Voy a mostrar aquí algunos ejemplos. De este se habla mucho, ¿no? Lo conocen volante, varios. ni pedal de acelerador, ni freno. Este automóvil eléctrico construido por Google tampoco necesita conductor, y es que su software y sensores hacen todo el trabajo. El vehículo está coronado con una pequeña torre en el techo que le permite captar lo que le rodea y así conducirse solo. Una cámara instalada en el capot controla también lo que sucede delante. Aunque las autopistas no serán aptas para los prototipos, que tendrán una velocidad máxima de 40 km por hora. Hasta el momento, el gigante estadounidense de Internet trabajaba equipando automóviles de fabricantes japoneses. Esta es la primera vez que anuncia que construirá sus propios coches, de los que prevé fabricar un centenar de prototipos. Si todo va bien, la firma planea lanzar su programa piloto dentro de 2 años. Toda una revolución que hará que hasta un niño pueda conducir. Esta semana salió publicado en el CNN, no sé si vieron, que descubrieron que Google tenía uno de estos coches que había chocado un camión, y Google rápidamente quitó los videos de YouTube, pero obviamente era algo que después de la expectativa y el boom de estas máquinas, pero si lo pensamos ahora, no tanto desde la tecnología, sino que en términos de empleabilidad, ¿esto podría llegar a afectar a algunas personas que se dedican a ofrecer servicios de transporte? Quizás no, estamos en un momento un poco temprano. Pero yo creo que una de las cosas interesantes de este boom tecnológico, más allá de los robots y Terminator, es la capacidad de procesamiento. Quizás un claro ejemplo fue cuando Deep Blue fue capaz de ganar la Kasparov. No sé si recuerdan ese famoso partido de ajedrez. En 2015 salió publicado en la revista Technology Review del MIT que Facebook desarrolló un software que pudo leerse El Señor de los Anillos y responder preguntas que no eran literales, preguntas que eran contextuales. Es decir, esto es bien interesante porque se está transitando hacia la construcción de software que son capaces de entender en contexto e interpretar. Eso se le llama también aprender. Ahora, esto podría ser, ustedes me dirán, una habilidad limitada, que es la capacidad de percibir. Pero esto sigue avanzando. Tenemos la habilidad de producir. Entonces el New York Times publicó en marzo del 2015, hace justo un año, un test. El test de Turing es un test que se utiliza para saber si las personas identifican que una interacción o una comunicación es producida por una persona o por una máquina. Y hoy día se está desarrollando una serie de software que son capaces de producir textos que las personas no son capaces de identificar que son textos. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Entonces, en un primer momento eran narrativas bastante básicas. Se generó un terremoto en tal lugar, este es el grado de escala Richter que generó, y esta es la ciudad donde se produjo y a tantos kilómetros de la capital. Pero hoy día están apareciendo empresas como esta que se llama Automated Insight, que te cuenta historias. Tú le das un Excel y te cuenta una historia, te construye una narrativa. Entonces uno se podría preguntar si esto ya es tanto ciencia ficción o podría llegar en algún minuto a afectar, por ejemplo, a algunos periodistas u otros generadores de información y comunicación. Grandes editoriales como Pearson hoy día están desarrollando estos software para ayudar a enseñar a escribir. Y no en la lógica de reemplazar al docente, pero generar un software que puede ayudar a entender y a dar sugerencias y retroalimentación de los estudiantes, ¿no? Olvidé mencionar la misma lógica con los robots. Una de las grandes motivaciones de los robots es poder tener máquinas que pueden acompañar personas de la tercera edad. ¿Podemos poner play aquí, por favor? No, ahí está. Gracias. Esto lo conocen, me imagino. Hi, can you guess where I live? Hi, can you guess where I live? ¿Te encuentras en América del Norte? Yes. Do you live in Central Mexico? Sí. ¿Te encuentras en Estados Unidos de América? Yes. Do you live in a capital city? Sí.
¿Estás cerca de Seattle? You're very close to Seattle. Are you in Mexico City? Sí. ¿Estás en Tacoma? Yes. Very good guess. Gracias. Thank you. Do you like living in Mexico City? ¿Te gusta vivir en la Ciudad de México? Aquí está muy lindo. Here is very nice. What do you do for fun? ¿Qué haces para divertirte? Voy a las playas de México. I'm going to the beaches of Mexico. I like to swim. Me gusta nadar. A mí también. Me too. Where in the world do you wish to travel? ¿A dónde en el mundo te gustaría viajar? A Rusia. To Russia. ¿Y tú? And you? Everywhere. Sería increíble algún día verte en México. It would be amazing to see you someday in Mexico. I would really like to visit you sometime. Me gustaría mucho visitarte algún día. A mí también. Me too. Tres, 4 años. Este es un desarrollo de Skype, una versión beta. El año pasado, el antepasado se liberó esta para traducción de castellano e inglés. Hoy día leía la noticia que se había liberado para la lengua árabe. Cuando salió esto se lo mandé a mi profesora de alemán y ella me dijo, por suerte estoy por jubilarme porque no me gustaría vivir en este mundo donde la gente ya va a usar Skype solamente para la otra lengua. Y esto es, no sé si puedo hacer un zoom. A ver, perdón. Sí. Esto es una carta, un gráfico de este estudio del 47% de los empleos reemplazables. Y una cosa que me parece que vale la pena mencionar de esta cosa de las máquinas y cómo esto puede incidir en los temas de demanda de empleabilidad es que la diferencia de esta nueva revolución tecnológica que se llama Deep Learning, como les decía, o Machine Learning, que es el nombre más genérico, es que no solamente afecta a los trabajos no cognitivos, sino que afecta a trabajadores que pueden ser llamados como trabajadores del conocimiento. Aquí hay unos ejemplos de algunas posibles, según este cálculo, de algunas profesiones que van a ser rápidamente reemplazadas por software, ¿no? Personas de oficina que hacen préstamos, recepcionistas, personas que dan asesoría legal, personas que hacen ventas en tiendas, conductores de taxi. Y es curioso porque cuando vemos el tipo de habilidades que hoy día están muy lejos de ser reemplazadas por las máquinas, son habilidades, y esto es bien importante, me parece que aquí empezamos a acercarnos a cuál es la agenda educativa. Cuando vemos cosas que no son fácilmente reemplazadas por las máquinas, estamos hablando de altos niveles de creatividad y de alta competencia social. Generar empatía y construcción con otros sujetos en contextos cambiantes. Entonces, aquí el discurso no es las máquinas nos van a dejar a todos desempleados. Obviamente que cada cambio tecnológico desplaza algunos sectores de empleabilidad y genera nuevos, pero hay trazas, hay tipologías de habilidades que no son reemplazables por máquinas hoy día. En este mismo gráfico aquí me llamaba mucho la atención ver que una de las actividades que no van a ser reemplazadas según este cálculo es ser dentista. Yo que tenía tanta esperanza que por el fin nos fuéramos a deshacer de esa profesión que no a todos nos gusta mucho. Y ahora quiero entrar en el último tercio de mi presentación que tiene que ver con cuál es la innovación pendiente en este proceso de tantas transformaciones. Vivimos en una época de cambios. Muchos de ustedes habrán visto esta imagen que dio vuelta por internet en las últimas semanas. Tenemos aquí a Mark en una imagen que me parece que es profundamente representativa de una época y nos dice mucho de consumo, de acceso, de independencia, de privacidad, etc. Pero lo podemos resumir como lo que se entiende y lo que se conceptualiza por conocimiento está cambiando de una manera aceleradísima. No es solamente el acceso, sino que son los flujos de generación y consumo. Y hoy día está muy de moda hablar de esto, ¿no? Que el conocimiento es algo conectado, que las estructuras de expertise hoy día se diversifican, las instituciones que
tradicionalmente eran consideradas expertas, hoy día han de dialogar con otros espacios, y todo el conocimiento está sometido a ciclos de transformación muy aceleradas, en fin. Me parece que esta imagen en alguna medida nos da luces de este prisma a través del cual hoy día estamos viendo y entendiendo la sociedad del conocimiento. Entonces, esta transición va en alguna medida, pensándolo desde la mirada de la educación, en un tránsito, en esta imagen que es bien curiosa, que encontraron hace poco, que tiene varios miles de años y que pareciera que hay un niño con una laptop, pero no es, obviamente. De un aprendizaje de orden más enciclopédico. Aprende por si algún día puedes llegar a necesitar esto, ¿no? Learning just in case. A un aprendizaje mucho más learning just in time, que algunas corrientes pedagógicas hoy día lo llaman, por ejemplo, conectivismo, que es esta capacidad de conectar conocimientos de distintas disciplinas. Me parece que esta facultad es una estupenda ilustración de esta mirada de entender el conocimiento, ¿no? Donde hay una transformación y una crítica transformadora de las distintas áreas del conocimiento y una necesidad de conectarlas. Esto obviamente es un terremoto a la hora de pensar en programas de estudio, currículum y otras cosas que justamente iban en la lógica de la imagen anterior. Y esto no lo alcanzaré a mostrar, pero son las nuevas tipologías de interfaces con las cuales nosotros hoy día nos relacionamos, ¿no? La lectoescritura hoy día entra en nuevas narrativas, el conocimiento hoy día, si es solamente textual y no es multimedia, si no es interactivo, si no es remixable, recontextualizable, pierde valor y pierde riqueza. Igual esta presentación se la voy a dejar y ahí están más o menos algunos de los ejemplos. Pero me quiero centrar aquí un poco en las habilidades que valdría la pena tomar en cuenta, y para eso usamos esta metáfora del metro, ¿no? Habilidades como la capacidad de remezclar contenidos, remezclar contextos, remezclar saberes. Una cosa a la cual no muchas veces nos enseñaron y que juega un papel fundamental. Ahora, en una época de sobreabundancia de información, si no existe la posibilidad de criticar, analizarla de una perspectiva crítica, entonces estamos condenados, por decirlo de alguna manera, a creer y consumir contenidos generados por otros, ¿no? Y me parece que eso no siempre a las generaciones más tempranas las están formando con esto. Pensando en el ejemplo de Skype y de otras herramientas de trabajo colaborativo, poco valor genera el uso con tecnologías digitales si eso no se amplifica en la posibilidad de generar conocimientos con otros, de negociar conocimientos con otros. Y eso obviamente trae una nueva capa de algo que yo me preocupa muchísimo porque siento que no se discute suficientemente en esta región, y me parece que se discute solamente en los circuitos de élite. El tema de la privacidad y la seguridad no puede ser una preocupación de los que tienen y no de los que no tienen. No puede ser que los más pobres no tengan alguien que vele por ellos en términos de privacidad. Hay temas de derechos humanos en esto, todo este boom de internet.org, de darle conectividad a todos a costa de la privacidad. Me parece que es una agenda pendiente que tenemos. Y esto abre también nuevas líneas para pensar en una academia digital que busque canales de divulgación científica distintos, que busque un licenciamiento mucho más flexibles que los que hemos utilizado hasta ahora. Entonces, la mirada de lo que se entiende hoy día por una persona alfabetizada digitalmente, pensando un poco en la metáfora del currículum, diciendo dominio de Microsoft y de Excel, hoy día entra en una crisis que hay que repensar de manera profunda y transversal. Y ojo que una de las primeras cosas que planteé es desde una perspectiva crítica. No se trata de que todo lo tecnológico sea positivo, ni mucho menos, pero hay que tener una posibilidad de apertura y entender algunos de estos cambios. Hoy día, muchos de los énfasis y los modelos pedagógicos que estamos viendo en gestación ponen énfasis en estas habilidades de creatividad, de generación de contenido y de construcción con otros, que son, al fin del día, las tecnologías más importantes que tenemos. ¿Cuál es el gran drama que hay detrás de este tipo de interacciones que nos parecen fundamentales? Es que no quedan consideradas en los sistemas de evaluación tradicional. Quedan invisibles, para usar la metáfora del libro de Moravec y yo. Por ejemplo, la posibilidad de construir conocimientos con otros que sean culturalmente distintos a mí, que es esta nueva prueba que plantea la OECD para el 2018, ¿no? Que es esta idea de entendernos desde una perspectiva cultural global. Las universidades inglesas, por ejemplo, ponen profundo énfasis en que sus estudiantes estén en condiciones de dialogar y construir saberes con otros que sean de la India, que sean de Rusia, que sean de Japón, y quisiera yo también que sean de América Latina, y quisiera también ver la misma preocupación y la misma agenda desde nuestro lugar, porque no cabe duda que en esa dirección vamos. No una dirección hipertecnológica, de nuevo, lo vuelvo a insistir, sino que una dirección de apertura y de remixar y remezclar
culturas y narrativas de distintos saberes. Entonces, frente a esta mirada hipertecnológica, como la que estamos viendo, por ejemplo, en algunas calles de China, yo también lo vi en Inglaterra, donde dividen, por este lado de la vereda pueden caminar los que no tienen teléfono y por este otro los que están mirando el teléfono a su propio riesgo, como dice al final del texto, me parece que podremos ampliar la mirada, ¿no? Y tener una mirada quizás más crítica y decir, es fundamental desarrollar en las futuras generaciones la capacidad de autorregular. Yo no conocía este término de NOV, pero es una persona inexperta en el uso crítico de la tecnología. No tanto una persona que no tiene dominio del software, que poco nos interesa. Como dice Paul Hilster, la habilidad digital no es el dominio de las teclas, sino que es el dominio de las ideas. Y esa es la parte donde a mí me parece que tenemos bastante trabajo por hacer. Quiero mostrar un ejemplo del... Bueno, mejor véanlo. Elige la vida, elige un empleo, elige una carrera, elige una familia, elige la TDT, elige un móvil con una pantalla grande que te cagas, elige tener Facebook, elige tener Twitter, elige Google, elige todas las apps que facilitan tus datos a grandes compañías para que se hagan de oro y trafiquen con tus datos privados. Elige poner tus fotos en cualquier red social. Elige creerte que si eres nativo digital estás alfabetizado digitalmente. Elige sentarte en el sofá a ver telebasura, te embotan y empequeñecen la mente. Elige vivir en las redes sociales y olvidarte de hablar cara a cara con un amigo. Elige la vida como si estuvieras en un videojuego. Elige esta vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir esta vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? Elegí transformar la vida. Que no es algo que se ve tan profundamente. Aquí me queda la pregunta, ya con esto voy terminando, de cómo evaluar estas habilidades. Es bien complejo porque son habilidades que están en un proceso de transformación y obviamente los mecanismos tradicionalmente utilizados para evaluar en niños y jóvenes estas habilidades me parece que son insuficientes. Aquí, por ejemplo, es una mirada del Ministerio de Educación Departamento de Educación de los Estados Unidos, de una mirada más transversal, de nuevas maneras de entender estos cambios, que no solamente tienen que ver con desempeños académicos, sino que tienen que ver con otros tipos de directrices, con otros tipos de matices que yo creo habríamos de contemplar a la hora de evaluar cuál es el conocimiento relevante. Esta es la principal prueba de evaluación en competencias de uso de información y uso de computadores, y es interesante ver cómo está constituida. Traje aquí unos resúmenes de algo que se va a publicar pronto. Por ejemplo, lo que se aspira de las nuevas generaciones hoy día es que entiendan cómo funciona la tecnología. Algunos lo llaman computational thinking, pero de fondo está entender cómo funciona la tecnología. No necesariamente saber programar, sino que entender por qué Google me da un resultado sobre otro y qué implicancias tecnológicas, pero también culturales tiene, ¿no? Y de la misma manera, la habilidad de la dimensión digital transita entonces a la capacidad no solamente de discriminar y recopilar información, sino que a la capacidad de producir información contextualmente de valor y de poder negociar esa información con otros sujetos, ¿no? Y por supuesto el uso seguro y la privacidad que mencionaba hace un momento. Entonces vemos que el panorama de las habilidades digitales no solamente se ha amplificado, se ha complejizado, sino que se ha destecnologizado, que es lo que me parece más interesante a la hora de tener en cuenta esto. ¿Podemos poner play a esto? Esto es un proyecto que está recién en gestación en la Unión Europea, un gran consorcio de universidades para avanzar en la construcción de nuevos instrumentos de evaluación. Ustedes saben que la evaluación en línea, uno de los grandes problemas que tienen es que el perro se puede hacer pasar por gato. ¿Se acuerdan de ese chiste de internet? Entonces lo que han desarrollado es estos software que identifican patrones faciales para saber que el perro es perro y el gato es gato, que construyen patrones de voz, así como se usan temas de criminología. Los software entonces permiten o exigen que el estudiante pueda hablar para identificar si realmente es esa persona. Que es una de las grandes deudas pendientes de la educación a distancia. Poder generar mecanismos para validar que el sujeto que rinde un examen a distancia pueda tener de manera de mostrar su identidad. Aquí se están mostrando patrones de comportamiento a la hora de escribir. Cuando nosotros escribimos, de alguna medida tenemos una huella digital detrás.
Ahora, todas estas innovaciones tecnológicas, si no van acompañadas de mecanismos de evaluación que no se limiten al conocimiento enciclopédico, como decía, sino que a trazar y reconocer estas habilidades. Ojo, aquí lo estoy planteando desde la educación, pero no me cabe duda que en el mundo de la empleabilidad estos mismos debates van a entrar de manera muy rápida. Entonces, ya para ir terminando, queda claro que entre las grandes necesidades que tenemos a la hora de pensar los profesionales del siglo XXI está la capacidad de generar conocimiento desde una perspectiva crítica, que siempre ha sido uno de los roles fundamentales de la universidad hace muchos siglos. No tiene nada nuevo. Lo que pasa es que hoy día cambian los lenguajes y cambian los medios. Quiero mostrar aquí una abstracción de Ismael Peña que me parece muy interesante, y ustedes pueden ver, no sé si se alcanza a leer muy bien, pero en la columna de la izquierda lo que pone Ismael es cómo son los procesos de... Voy a robar el micrófono para poder leer, porque si no, no voy a saber. Cómo son los procesos naturales de generar ciencia. Generar una idea, plantear una pregunta, diseñar una metodología, hacer el trabajo de campo y procesar los resultados. Y lo que vemos acá es que hoy día esos lenguajes, esos procesos se generan en estos circuitos. Uno plantea, identifica temas, por ejemplo, utilizando SlideShare o YouTube. Uno plantea preguntas en herramientas como Digo o Delicious. Por supuesto que puede haber otras, ¿no? Esto es una simplificación. La posibilidad de hacer trabajo de campo, todo lo que ofrece hoy día Big Data es un trabajo de campo que hoy día tiene un gran interés. Y por último, la parte final, lo que tiene que ver con la divulgación del conocimiento, que es algo que hablábamos en el almuerzo, en estos nuevos canales. Entonces estamos hablando de nuevos lenguajes, nuevos canales, nuevas habilidades que no destruyen lo viejo, sino que amplifican y complejizan la realidad. China se encarece, los sueldos empiezan a parecerse a los de México y la industria sustituye la mano de obra por máquinas para rebajar costes y mejorar la calidad del producto. Expertos calculan que en los próximos 5 años un 80% de los trabajadores no cualificados perderán su empleo actual. Bueno, entonces está este discurso que ya hemos escuchado, ya voy a ir terminando, lo planteé varias veces, pero una de las preocupaciones que tengo es que se podría leer que entonces lo que hay que hacer es dedicarse al mundo de la tecnología solamente. Y creo que esa es una mirada parcial e incompleta. Así que les ruego recuerden esta idea del unplugging, y les quiero dar un ejemplo que no siempre se plantea, ¿no? Se plantea que en esta sociedad del conocimiento hay que estar cerca de Internet y aprovechar. Pero inspirado en algunos de los trabajos que mostré, me di el trabajo de mostrar aquí en estas figuras de la izquierda cuántos empleados tienen las grandes compañías de Internet de hoy. Entonces puse Apple con 115.000 empleados, Google con un poco menos de 50.000, Facebook con 13.000, un poquito menos, y ahí el resto de las empresas. WhatsApp tiene 55 empleados. Si ustedes suman todas esas empleados, que probablemente a través de ellos se trafica gran parte del Internet que conocemos hoy día, por lo menos en el mundo occidental, es menos que la cantidad de empleados que hoy día, o por lo menos en el 2015, tiene la General Motors. Entonces lo que quiero explicar es que no se trata solamente que todos brinquemos al mundo digital y que ahí vamos a resolver los temas de empleabilidad y los cambios, porque es un poco más complejo que eso. Y las demandas no son equivalentes a las de antes. Obviamente, una de las agendas sociales que tiene que estar detrás de esto, y creo que queda trabajo por hacer en esto, es que una de las principales preocupaciones es que la automatización de tareas puede afectar a los menos preparados. Entonces, ante esta imagen que hoy día es muy decidora del mundo actual, yo quiero proponer esta. ¿Pueden ponerle play, por favor? A la imagen de la derecha. A la imagen de la derecha. Por eso no funciona esto. Ahí, ¿le pueden poner play a la imagen de la derecha? De la mujer, la silueta. Esa, ahí abajo, ponerle play. Muy bien. Una abuelita con una máscara de realidad virtual. Oh my goodness! It's amazing. Don't go, Denise. Right here. Look around, Camry. I mean, like, you can look through it, but it's like... Like, what about
Muchas gracias. Gracias a Cristóbal. Me parece que deja sobre la mesa una serie de temáticas sumamente interesantes para pensar los nuevos espacios, pero siempre sin descentrarnos educativos, sin descentrarnos justamente de todo el conocimiento acumulado y de alguna manera como ensancharlo. Queda abierta la palabra para el auditorio, para algún comentario, pregunta. Sí, José. Yo preguntaría, ¿cómo abarca esto las circunstancias de diferentes países? O sea, cuando tú hablas de Europa o de Inglaterra o Estados Unidos, las circunstancias son bien diferentes. La conectividad, el acceso a toda esta tecnología. Tu opinión o la circunstancia de un país como México. Y no hablemos del DF, sino del México. Del México que está fuera del DF, ¿no? Digo, somos 20 millones aquí, pero hay otros 80 fuera del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México ahora. Y la conectividad, el acceso es diferente. Y como tú decías al principio, eso no quita que las personas tengan capacidades y a lo mejor tienen más de lo que mencionabas al final, creatividad, conectividad social, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Gracias por la pregunta, me parece que es central. Cuando Freeman publica este libro, El mundo es plano, da la impresión, una lectura rápida de eso, es como que el mundo es plano y conectado, pero la verdad es que la letra chica es que hay unos más conectados que otros, ¿no? Sin embargo, yo agregaría a eso, el tema es que en el discurso pareciera estar que con la conectividad resolveríamos las deficiencias. Y lo que estamos viendo es que cuando se logra la conectividad empiezan a surgir otros tipos de brechas. Entonces tenemos brechas de primer orden y de segundo orden. Brechas de primer orden es poder tener acceso a esto y entenderlo, ¿no? Poder estar conectado y comunicado con la gente que nos interesa. Pero cuando está eso, recién empieza a surgir toda una otra trayectoria mucho más compleja, o igualmente compleja por lo menos, que tiene que ver con esta idea de producir conocimiento, con esta idea de no ser un sujeto pasivo. Una de las grandes preocupaciones que yo tengo de América Latina es que somos países que consumen tecnología y no generan tecnología. Y cuando digo tecnología no solamente me refiero a software, sino que me refiero también a contenidos. La lengua española es la segunda lengua más hablada en el planeta. Tenemos una española aquí. Sin embargo, en Internet está en el número 5. Está pasada por Rusia, por el alemán y por el japonés. Y es porque somos consumidores de datos de otros. Entonces ahí tenemos un montón de agendas pendientes y lo que yo creo que hay que hacer es, por supuesto que hay que ponerle prioridad al tema de la inclusión digital, pero países como Uruguay, que ya lo resolvió, están todavía las otras brechas. Entonces me parece que desde la academia tenemos esta llamada a decir, ojo, aquellas empresas que están hoy día regalando conectividad como Internet con este proyecto de los globos, no sé si conocen, a costa de comer los datos privados de las personas, me parece muy delicado que eso no se discuta desde una perspectiva de cuáles son los derechos y responsabilidades, y a lo mejor si Internet no tiene que ser un derecho de las personas. Pero cuando está la conectividad, recién se abren otras puertas y otras problemáticas mucho más complejas. Gracias. Hola, yo quisiera conocer tu opinión acerca de la obsolescencia programada, que finalmente, bueno, aquí la tenemos dentro de los aparatos electrónicos, ¿no? Y que de cierta forma también tiene su relación dentro del comportamiento del contenido digital, ¿no? De repente una cosa se vuelve vieja a la siguiente semana, ¿no? En el aprendizaje, ¿tú cómo piensas que justo estos patrones se van repitiendo en el aprendizaje de las personas? Es una buenísima pregunta. Bueno, la obsolescencia planificada, que era un poco en el ejemplo de los robots rojos, ¿recuerdan? Que es un modelo de negocio que viene funcionando hace muchísimo tiempo. Yo creo que desde el aprendizaje la problemática aparentemente podría ser la misma. Es decir,
las universidades, independientemente de lo que enseñen, va a quedar obsoleto. Y si lo que enseñan son contenidos, son saberes cerrados, enlatados, si me permiten la metáfora, muy probablemente sí. Entonces aquí hay un profundo desafío pedagógico que es aprender a aprender y no aprender el dominio de una disciplina en particular. Estar siempre en las fronteras del conocimiento con otras disciplinas, y por eso me decía yo que aquí me siento muy en casa, porque creo que hablamos un lenguaje parecido, porque el uno, al estar resolviendo problemas, al estar aplicando saberes teóricos en contextos prácticos y al estar dialogando con otras disciplinas, se esfuerza a eso, a aprender a aprender. ¿Que esto es fácil? Por supuesto que no es fácil. Pero yo creo que ahí está el gran desafío, ¿no? No en aprender a dar respuestas, sino que aprender a generar nuevas preguntas, ¿no? Que es lo que al final genera el método científico. Pero es un desafío estructural para las instituciones educativas de cualquier nivel. Hola. Oye, ¿a qué te refieres cuando la automatización de tareas va a afectar a los más vulnerables? A personas que no se van a actualizar en conocimiento tecnológico, o a pues de escasos recursos, a las capas, a los extractos más bajos. Hay un trabajo de unos economistas, de un señor Levy y otro de P.J. Moraine, que hicieron un diagrama longitudinal de las últimas 4 décadas de cuáles eran las demandas laborales. Esto era en Estados Unidos, pero aplica bastante bien en otras partes. Y había un decrecimiento en las demandas de aquellas actividades que ellos llamaban rutinarias, no cognitivas, y un incremento en la demanda de aquellas actividades cognitivas, creativas, ¿no? Es decir, dicho mal y pronto, un incremento en la demanda de los trabajadores del conocimiento y un decrecimiento en la demanda de aquellos trabajadores no altamente calificados. Ahora, hoy día, cuando uno va, por ejemplo, a Inglaterra, cierto que no es la realidad aquí, pero me parece pertinente por lo menos a nivel de reflexión, los supermercados uno casi no encuentra cajeros humanos. Y los bancos ya es una realidad en todo el mundo, ¿no? Uno va y pasa por un escáner y listo, y compra. Aquí seguro que en algún lugar hay. Es el cajero, es un ejemplo de un trabajador no altamente calificado, como lo fue en su momento una teleoperadora, que es otro ejemplo de una profesión que fue reemplazada, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que todas las tecnologías van a quitar todos los empleos, pero hay círculos de empleabilidad, por ejemplo el de los taxis, bajo este ejemplo de los autos, que creemos que por lo menos van a prestar roles distintos a los actuales. Y esto entonces, más que un discurso apocalíptico, porque no puedo estar más lejos de eso, la pregunta que yo me hago es, nosotros, las instituciones educativas, ¿qué labor tenemos? ¿Cómo tenemos los radares abiertos a estos cambios? ¿Y qué ajustes habría que hacer en los programas de oferta educativa a la luz de estas redefiniciones? Hablaste un poco de la seguridad en esto de las redes digitales, pero a veces también es complicado, ¿no? Este tema, por la razón de que quién es el que va a regular esta seguridad, y de la razón también de los copyrights, de en qué momento no van a coartar la libertad de expresión y también la capacidad de que en métodos de educación ciertos contenidos ya estén limitados para toda la sociedad en el internet. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. Creo que hay 2 preguntas. Hay una que tiene que ver con propiedad intelectual y otra que tiene que ver con seguridad. Con temas de propiedad intelectual, yo creo que es evidente que los sistemas de copyright dejaron de ser la única manera de licenciar los conocimientos, ¿no? No conozco el caso de CONACYT en México, pero la National Science Foundation en Estados Unidos y la Comisión Europea y este programa Horizonte 2020, lo que plantea es que toda la ciencia hoy día tiene que estar asegurada que se publique a través de la vía verde o la vía dorada, que son distintas maneras de divulgar el acceso al conocimiento. Es decir, ciencia generada con fondos públicos tiene que estar de acceso abierto a la gente. Quisiéramos que eso no solamente esté restringido en ese circuito. Me parece que entender el tema de los licenciamientos y entender los beneficios, yo les podría contar muchas anécdotas de los beneficios que generar contenidos en abierto, y la circulación de eso es fundamental. Ahora, con respecto al tema de la seguridad, uno de los problemas que tenemos con la seguridad es que todavía pareciera un tema de los abogados y de los programadores, ¿no? Y no de los seres humanos. Pero Snowden dice una frase bien interesante. Dice, creer que
la seguridad y la privacidad de los datos no es relevante en tu caso porque no tienes nada que esconder, es como creer que la libertad de expresión no es importante porque no tienes nada que decir. Es un tema absolutamente transversal, pero es un tema que me parece hay que buscar una manera de descomplejizarlo y traerlo en la discusión en general. Yo creo que son habilidades que están en procesos de transformación a nivel institucional y a nivel de las personas, pero me parece que este tipo de espacio es importante para reflexionarlo. Gracias. Hola. Retomo un punto que mencionaste que me llamó la atención en el sentido que decías que ahora todas las problemáticas incluso se quieren centrar en una solución tecnológica, ¿no? Uh-huh. Nosotros en esta maestría nos enfrentamos a eso de alguna forma, en el sentido que incluso empezamos a pensar primero en una tecnología y no en una problemática. Uh-huh. ¿Cómo enfrentarse a esta idea de que todo se tiene que resolver con tecnología cuando podría haber problemáticas que incluso su solución no sea eso, cuando estamos en una sociedad en que la conectividad y la tecnología en sí es incluso ya un capital social, ¿no? O sea, uh-huh. se traslada a algo más elevado que solamente ese plano tecnológico. Absolutamente. Gracias. John Daniel, ex rector de la Open University, decía esta frase que me gusta mucho, que decía: si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Hay una frase en inglés también que dice que la tecnología es como un martillo buscando clavos, ¿no? Es como tenemos la solución y ahora hay que buscar dónde aplicarla. Y eso ha hecho que se desvirtúen las problemáticas, ¿no? La gente compra apps de nutrición para poder tener una mejor salud alimentaria, en vez de que fuera al revés, de cómo tener una salud alimentaria y luego ver cómo tecnología me puede complementar. Yo creo que es parte de un boom, de una era, yo creo que faltan mayores niveles de miradas críticas y de este como tecnoescepticismo, o de también unplugging, hay muchas maneras de llamarlo, y dejar de poner a la tecnología adelante de la carreta. Se dice así, ¿no? Poner el buey y la carreta, ¿se entiende la metáfora? Bueno, pésima, pero creo que se entiende. Y entonces pensar cuáles son los problemas que tenemos y luego ver si la tecnología sirve o no sirve. Por lo menos en el mundo de la educación vamos a incorporar tecnología y ver luego para qué nos sirve. Y Rodrigo hablaba de enciclomedia, me parece que es un bonito ejemplo, ¿no? Se compró tecnología y luego se vio para qué podía servir. Entonces, aquí lo interesante es que esta relación tecnosocial nos vuelve a traer a las viejas preguntas de cuáles son los grandes problemas y luego ver cuáles son los medios para acceder a esas soluciones, ¿no? Y lo que plantea esta crítica del solucionismo, que me parece una muy buena metáfora de nuestra época, es justamente lo contrario. Hola Cristóbal, me gustó mucho tu plática, muchas gracias. Tengo una pregunta como en dos partes. Uno es, uno de los motivos de la universidad es, bueno, si quieres hacer gente crítica, pensante, pero también los quieres preparar para hacer un trabajo. Ahora, dentro de los corporaciones, también ellos subutilizan tanto a su gente como su conocimiento e incluso la tecnología. Entonces es muy interesante porque nosotros queremos crear gente altamente capaz en ambientes o esferas, en industrias, por ejemplo, que tampoco saben progresar. Por ejemplo, en la industria, en ingenierías, únicamente la ingeniería del IT, esas realmente están en enfrente, pero tú puedes ir a otras que nada más están automatizadas para la producción y todo lo demás no está muy bien funcionalizado. Entonces, o sea, ahí el reto es muy extraño, ¿no? Nosotros como docentes queremos preparar unos super estudiantes estrellas y de todas maneras ellos no van a encontrar ese campo que estamos diciendo, ese Shangri-La tecnológico, social, porque no, o sea, el conocimiento muchas veces en industrias no se producen colaborativamente. Entonces, así como que, bueno, mi pregunta es, bueno, nosotros como universidades, ¿qué podemos hacer? Y otra es, ¿cómo podemos colaborar con la industria de esa manera? Buenísimo. Voy a partir por la segunda parte, que es un poco más fácil, creo, o por lo menos se me ocurren vías, ¿no? Yo creo que en la medida en que generamos más incubadoras de ideas en la universidad, incubadoras de ideas puede ser emprendimientos,
económicos, emprendimientos sociales, laboratorios donde traemos problemas de la vida real a la práctica. Es una manera para estrechar y construir puentes para responder a la pregunta tuya, ¿no? Incubadoras, laboratorios, me parece que son vías de aproximarse a esto. Ahora, la primera parte de la pregunta es mucho más complicada, porque en verdad yo coincido absolutamente que siempre está este discurso de que las empresas no reciben personas lo suficientemente competentes y que tienen que invertir 1 a 2 años para resetearles el cerebro, para que les resulten rentables. Pero cuando a uno le pregunta a las empresas qué quieren de perfiles, son bastante torpes a la hora de darnos pistas. Yo creo que los datos demográficos del planeta hoy día nos dicen bastante al respecto. Por primera vez en el mundo, hasta donde llega mi conocimiento, si alguien tiene más datos, perfecto, lo complementamos. Por primera vez en el mundo, los países ricos tienen una demografía mucho mayor en personas de mucha edad, y los países pobres o la economía emergente son mucho más fuertes en la población juvenil, ¿no? Entonces tenemos esta pirámide invertida y cruzada con el tema de ingresos económicos. ¿Qué es lo que nos dice esto? Entre otras cosas, que no hay ninguna posibilidad que haya demandas laborales para todos los jóvenes que van a egresar del mundo universitario, aquellos que tienen la suerte. Y la segunda lectura de eso es, si no formamos gente que es capaz de crear sus propios empleos, no tenemos ninguna posibilidad de resolver los problemas de las brechas que hoy día existen. Y estos números en mediano y largo plazo van a seguir creciendo, ¿no? No se trata de, lo hablábamos con Rodrigo hoy día de la mañana, no se trata de generar ejércitos de PhD, de doctorados, porque por ahí a lo mejor no va a estar la solución, ¿no? Pero sí personas que pueden reinventarse, reinventar trabajos y probablemente volver a la universidad varias veces en la vida, a lo mejor no en proceso de 5 años, pero en proceso de actualización más continuo. Complementando nada más el dato, es que ayer circulaba la noticia de que había 12,000 nuevos doctores en España en el último año. La pregunta es, esos 12,000 nuevos doctores, ¿quién los va a emplear? En el caso español. En el caso mexicano, ojalá tuviéramos esos números. Pero en el caso español es un problema para un país que tiene el 25% de desempleo. Entonces, ¿cuáles van a ser las capacidades de adaptación de esos doctores para emplearse, ¿no? Correcto. Gracias por la exposición, es muy sugerente. Tres cosas que me preocupan. Uno, la geopolítica del conocimiento hoy día en este contexto, en el tecnológico. Dos, el problema de una cosa muy antigua. Leibniz ya hablaba de Ars Combinatoria. Es decir, cómo hoy día entramos en este reensamblaje permanente de cada vez más información, más conocimiento, la creatividad de todo eso, digamos. Y esto, el impacto en las instituciones educativas. Es decir, cómo se forma en un contexto, qué se forma en un contexto de alta incertidumbre del empleo. Y yo coincido en esto, que ni siquiera las empresas saben cómo evoluciona esto. El cambio tecnológico es más rápido que cualquier perfil, digamos, de necesidades de empleo, ¿no? Entonces, sobre esos temas, si pudiera comentar. La primera, perdón, ya me perdí. ¿Cuál era? La primera era de la geopolítica de esto, ¿no? Perfecto. Bueno, esa es la que a mí me llama más la atención, el tema de la geopolítica. Yo hablaba que tenemos un boom de la sociedad del conocimiento, pero cuando discriminamos entre quienes generan tecnología y quienes la consumen, vemos absolutamente asimétrico esto. Y vemos unos pocos polos que generan conocimiento y otros que lo consumen. Tenía unos amigos en Oxford que siempre me decían, de la Antártida hay más artículos que de cualquier país de América Latina o de África. Y eso plantea que Wikipedia es un espacio de divulgación científica, o semicientífica, si ustedes quieren, y hay más gente hablando sobre pingüinos y los fenómenos de eso, de lo que hablan de nuestros países y hablando de nuestras culturas. Pero esto lamentablemente no tiene que ver solamente con la tecnología, sino que con la producción de temáticas, ¿no? La ciencia funciona en base a círculos de divulgación científica, lo hablábamos hoy del almuerzo, producción de patentes, pero esos canales de divulgación, esos rankings, están generados en ciertos países, muchas veces anglosajones, en ciertos nodos específicos, y si nosotros no jugamos con esas reglas, no producimos ciencia bajo esos cánones, ¿no? Esto no significa que nosotros somos fantásticos y ellos son los malos de la película, pero hay asimetrías profundas a la hora de entender cómo son estas realidades.
Ahora, con respecto al tema de la sobreinformación, yo soy convencido que la sobreinformación es una manera de censura. Porque antes la restricción a la información era una manera de controlar el acceso a la información. Pero hoy día, en esta avalancha de datos, quedamos absolutamente embobados y no tenemos capacidad de poder filtrar. Entonces, el desarrollo de estas nuevas habilidades de periodismo, lo hablábamos con Magdalena, periodismo de datos, de visualizaciones, de manera de filtrar, de depurar, de contar con curadores de contenido, tanto tecnológicos como humanos, es fundamental. Ahí yo creo que hay una serie de oportunidades en términos de desarrollo de empleabilidad que creo va a costar para que alguien diga, bueno, ya no se necesita de eso, ¿no? Pero obviamente no tenemos recetas, ¿no? Es una tensión en la que nos encontramos a diario. Pues a reserva de que haya una última intervención más, le agradecemos al doctor Cristóbal Cobo su tiempo y sus ideas, el compartir estas ideas y estas problemáticas para seguir pensando escenarios futuros y sobre todo presentes también. Muchísimas gracias.